Bien, seguimos con ustedes a través de la señal de Canal I. Recuerden nuestras redes sociales, @encontexto_piso_i, @carlospinalosa y por supuesto nuestras entrevistas que están disponibles en la cuenta en YouTube, el canal Carlos Peñalosa en Contexto, donde ustedes van a encontrar todo el material audiovisual, lo pueden compartir, pueden comentarnos por allí también, gracias a quienes ya se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Emilio Ucech es coordinador nacional adjunto de UPP 89, una organización política también en nuestro país, a quien le agradecemos que nos acompañe esta tarde. Un gusto tenerlos por acá para hablar de un tema que, bueno, como mencionamos en la parte anterior, nuestro segmento anterior de entrevistas, ya el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que trabaja en este mecanismo. UPP 89 ha sido una de las primeras organizaciones que ha respaldado la iniciativa de poder plantear uno de los temas claves de cara a 2024, que el mundo político hoy habla de primarias, pero no habla de esos venezolanos que además tienen sus derechos. La participación política es un derecho y el ser migrante no significa que desaparecen los derechos, pero que la posibilidad de que puedan participar en estas elecciones de 2024 precisamente plantea ese rescate. Bueno, sí, muchas gracias, Carlos, por el espacio. Nosotros desde la Unidad Política Popular 89 venimos impulsando una propuesta de política migratoria del Estado venezolano, con enfoque de derechos humanos. El tema del voto en el exterior es una arista de esa política. Y aquí yo quiero ser muy responsable y hay que decirle al país que la migración no puede seguir siendo instrumentalizada, ni por los estados, ni por los actores políticos, ni por los organismos internacionales. Hoy el drama que están viviendo nuestros connacionales es lamentable, pero además esta propuesta de política migratoria del Estado venezolano con enfoque de derechos humanos está sustentada en una investigación etnográfica que hicimos recorriendo toda Sudamérica, entrevistando a migrantes y a nacionales y a representantes de estados y organismos internacionales con respecto a la materia. Ha habido un componente geopolítico que le hizo daño al tratamiento de la migración. Recordemos el Grupo de Lima, por ejemplo, ¿no? Claro, la disputa que existe respecto a la figura del Ejecutivo de nuestro país es un hecho político, que lo hemos mencionado en nuestro espacio. Hay países que no reconocen a Nicolás Maduro como Ejecutivo de Venezuela y por supuesto reconocen a otra figura política y eso complica precisamente las relaciones y en el medio quedan estos migrantes. Pero además es lamentable encontrar recientemente, creo que fue hace 4 días, declaraciones de Almagro diciendo que habían subestimado a Maduro. O sea, es bastante irresponsable, no significa... Hablando de cohabitación. Claro, pero además no se detiene a pensar, porque al final es que los muertos los ponemos los pobres. Los muertos los ponemos los que nos sacrificamos, los que tenemos que ir a buscar nuestra forma de vida para sobrevivir. Entonces, claro, es muy irresponsable que los responsables, valga la redundancia, de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y Almagro, que fue uno de los líderes de una propuesta política en el contexto de la migración, que fue la intervención al Estado venezolano, diga de estas declaraciones y no pase nada. Bueno, a nosotros, los migrantes, a nosotros los pobres, nos pasó mucho por esa situación. O sea, lo que pasó con el Grupo de Lima, con el grupo de los países de Lima, el tratamiento de cada uno de los estados de restricción del derecho humano a la migración, porque al final la migración es inherente al humano, es lamentable. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo desde la Unidad Política Popular 89? El 23 de mayo nosotros hicimos un oficio al Consejo Nacional Electoral y propusimos una hoja de ruta para empezar a colocar las primeras piedras de la construcción de esa política migratoria con enfoque de derechos humanos, que es la visión que tiene la UPP 89. Hay algunos partidos que tienen la visión meramente electoral y de la coyuntura electoral. Nosotros tenemos una propuesta sistemática, porque la realidad de la población venezolana cambió para siempre. Hoy la pérdida del en el bono poblacional es abrumadora, pero además es de un recurso, un talento humano altamente calificado. Pero según la encuesta en COVID, está el 90% de ese 6.3 millones que dice la plataforma regional interregional para los migrantes y refugiados,
se comprenden entre los 19 y 49 años, es decir, la población laboralmente activa. Ahora bien, contextualizando esto un poco, la recomendación que le hicimos al Consejo Nacional fue 3 recomendaciones en ese oficio. Una, oficiar formalmente a Cancillería para que Cancillería reactive el trabajo de los consulados, ¿no? Entendiendo además que la geopolítica de la región ha cambiado, porque claro, ya estamos hablando de gobiernos que en varios países ocupa la izquierda, caso Perú, caso Chile, caso Colombia. Estamos viendo la posibilidad de que se reactive precisamente el acercamiento. Quiero dar unos datos con respecto a eso, pero voy a terminar con los otros 2 puntos. La segunda recomendación fue que se instalara una mesa de trabajo para confeccionar el reglamento especial del voto en el exterior, que hay una mora de 13 años, porque la ley de procesos electorales, el artículo 124, que mandata al Consejo Nacional para que haga este reglamento, es del 2009. O sea, tenemos una mora de 13 años allí. La tercera recomendación que hicimos fue una campaña institucional para informar los detalles, porque hay que hacer pedagogía política con respecto a este tema a la ciudadanía. Y ahora voy con los datos a los que tú te referías, Carlos. Fíjate, esa cifra de 6.3 millones, el 80% está en Sudamérica. El primer país de acogida es Colombia, con 1.9 millones. Hay algunos anuncios del ACNUR que ya estiman que se eleva a 2.5 millones de venezolanos en Colombia, pero ya el Estado colombiano anunció públicamente que de ese 1.9 millones hay 1 millón de residenciados con estatus legal. ¿Qué esperamos para que se registre ya? Que se abran los consulados. Bueno, hay un nuevo gobierno. Se abre la posibilidad con un nuevo gobierno. Hay un nuevo gobierno. Pero bueno, estamos hablando de Colombia porque es el primer país, pero hablemos de otro caso que ya no nos limita a nada, sino solamente ejecutar. Perú. En Perú es el segundo país de acogida. Tenemos 1.200.000 venezolanos allá, de los cuales se estima que alrededor de 500.000 están ya residenciados, o sea, legalmente. El estatus legal. Bueno, ya tenemos embajadores, ¿qué está esperando el Estado venezolano para garantizarle el derecho humano al sufragio de los venezolanos en el exterior? Entonces, es un tema de que tenemos que empezar a evidenciar y hacer este trabajo de manera responsable. Y ahí quiero ser muy, de verdad enfático. Primero porque yo soy doliente de los migrantes. O sea, bueno, todos somos, de alguna forma. Las estimaciones hablan de que si el número es tal, como dicen los organismos internacionales, estamos hablando de que 2 de cada 10 se han ido. Y en una familia esos números pueden llegar a constatarse a simple vista. Bueno, hoy la mitad de las familias tienen al menos un miembro fuera. Pero además, cuando lo personalizaba porque es de nuestra generación. O sea, ¿dónde está nuestra generación? ¿Dónde está la mayoría de nuestra generación que nos formamos para darle nuestro aporte y nuestros conocimientos y nuestros talentos a este país? Y este país nos los robaron los actores irresponsables que tuvieron responsabilidad en las decisiones de este país. O sea, aquí hubo actores que tomaron decisiones y esas decisiones generaron consecuencias. Y la principal consecuencia es que a nuestra generación y a la generación que viene detrás de nosotros le robaron el futuro. Hoy hay la evidencia del daño antropológico que tenemos en la sociedad venezolana es la migración, pero además que tú le preguntas a un joven de 15 años en cualquier sector popular de nuestro país y no quiere estudiar. ¿Por qué no quiere estudiar? Porque esta sociedad no valora el conocimiento. No hemos aprendido a valorar el conocimiento. Entonces, a mí me parece muy preocupante para el futuro, para el país, que hayan hoy un carnaval de candidatos como que si fuéramos para un carnaval y no haya proyectos y no haya propuestas, pero además no haya una voluntad o humildad para comprender este drama, que además, estoy hablando en lo emocional, pero ahora hablemoslo en lo científico, que es la demografía. La demografía, para que los que nos están viendo, tiene 3 aristas fundamentales: natalidad, migración y mortalidad. Y resulta que las políticas públicas, ¿a dónde aterrizan? En los territorios y en la gente. Entonces, si usted se está planteando como candidato,
y no valora estas cosas. Claro, es un área gris. Nadie sabe realmente cuántas personas hay hoy en Pero Venezuela. además es una evidencia de la mediocridad de nuestra clase política. Yo sí le digo clase política. Mediocridad de nuestra clase política. Porque no estudia, pero además se quedaron en el siglo XX. No entienden las condiciones del siglo XXI, no han aceptado que estamos en un mundo globalizado. Mira, Venezuela es la fotografía del subdesarrollo. No, es la fotografía del subdesarrollo. Servicios, bueno, no voy a llover sobre mojado. Entonces, ¿cómo tú construyes una perspectiva de futuro? ¿Cómo el ciudadano venezolano construye una perspectiva de futuro en esas condiciones? Por eso es que es razonable que el ciudadano venezolano le haya dado la espalda a los políticos y le haya dado la espalda a la política. Porque en la política, ¿cuál es la visión que tiene el ciudadano venezolano de la política? Que la política se le convirtió en un problema. Se le convirtió en un problema porque la política se le metió en la casa. ¿Por qué se le metió en la casa? Bueno, no hay luz, no hay agua, no hay alimentación, abres la nevera y no tienes comida. Y se fueron los hijos, se fueron los hijos, se fueron los nietos. Claro. Entonces, ¿qué dice la gente? La gente dice, mira, yo estoy cansado de estos políticos. Y es verdad, y tienen razón de estar cansados de los políticos. ¿Cómo cambiar esa realidad? Porque suena, aquí hemos tenido, Emilio, muchísimas personas que nos han hablado de esa realidad, el divorcio que existe entre la política y el ciudadano, pero ¿cómo se reconecta a la gente? ¿Cómo la gente vuelve a creer en la política, no en los políticos? Porque los actores políticos pasan. ¿Cómo creer que la política es la vía para lograr los cambios? Que participar en las elecciones es la vía para lograr los cambios. Mira, hay dos cosas. Yo no espero de otros lo que podemos hacer nosotros. Eso es lo primero. O sea, los ciudadanos no pueden seguir esperando de otros lo que constitucionalmente podemos hacer y debemos hacer. Y ahí voy al segundo punto. El artículo 132 de la Constitución nos dice que todo ciudadano tiene el deber de participar solidariamente en los asuntos públicos con la intención de garantizar la convivencia democrática y la paz. Bueno, a nosotros nos corresponde un grado de responsabilidad, porque la complicidad es por acción, pero también es por omisión. Y hay otro tema elemental que yo siempre digo con respecto a este tema. El artículo 5 de la Constitución dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Cuando usted está ejerciendo el voto, usted está delegando su autoridad, su soberanía como ciudadano. Bueno, empecemos a ver a quién le estamos delegando nuestra autoridad. Empecemos a reflexionar sobre eso, porque tenemos 200 años en deuda. 200 años de historia republicana en deuda. ¿Y cuál es la deuda? Un concepto de nación. Nosotros estamos ahorita en un daño antropológico tan profundo que estamos poniendo en riesgo la república. Es por eso que nosotros estamos iniciando la campaña del voto migrante por la reconstrucción nacional, porque nuestro planteamiento ante el país es la reconstrucción nacional. Ahora, ¿cómo se come eso? Bueno, esa reconstrucción nacional pasa primero porque el ciudadano tiene que ser el sujeto protagonista de las transformaciones sociales. O sea, el ciudadano tiene que empezar a participar en la esfera pública. 2, mientras que los políticos tradicionales están hablando de primaria, aunque nosotros estamos de acuerdo con que los problemas de la democracia se deben de resolver con más democracia, pero bueno, mientras que los políticos tradicionales están hablando de primarias que evidencian sus intereses, nosotros estamos en el contacto con la gente construyendo un proyecto, que no somos dueños de la verdad. Por eso es que tenemos que ir al encuentro con la gente para que la gente nos diga, mira, se están equivocando en esto, hay que hacer esto, hay que construir esto, porque al final la gente, mira, la crisis es una evidencia, como hemos superado la crisis, o no superado, como hemos, digamos, dado cara a la crisis, es una evidencia de que el ciudadano tiene más inteligencia que los políticos, es resiliente, claro, se organiza. Ahora hay un quiebre en la cultura venezolana de esperar por el político y de aprender, porque el movimiento, al punto que el Estado hoy reconoce el emprendimiento como un sector importante del país. Bueno, fíjate, nosotros los ciudadanos le hemos dado una lección a los políticos y es que hemos decidido empezar a resolver nuestras cosas. En medio de las crisis humanas se evidencian dos cosas: la solidaridad y el amor y las miserias humanas. O sea, tú en medio de las crisis ves al que se aprovecha de la necesidad,
pero también ves al que está dispuesto a ir al encuentro con el otro para organizarse y para salir adelante. Yo creo en que la mayoría del pueblo de Venezuela, la mayoría de los ciudadanos tenemos esa voluntad. Yo creo que hay que abrirle un boquete a la política, que los ciudadanos deben de volver a la esfera pública y abrirle un boquete a la política y plantear una alternativa de victoria, porque yo estoy convencido que nosotros podemos ganar en el 2024. Hay algunos que no, hay algunos que dicen que yo estoy convencido que sí, que hay fuerza si nos organizamos y si hacemos una propuesta seria, coherente, nada demagógica y aterrizada a los ciudadanos y decirle, hey, y aquí aprovecho y lo digo, Carlos, no vamos a poder hacer nada sin el apoyo de los ciudadanos. O sea, si la gente no nos acompaña en esta reivindicación de sus derechos, no vamos a poder hacer nada nosotros solos. Eso hay que decírselo clarito, de manera clara a los ciudadanos. Entonces, creo que hay que aterrizar la política. Además también hay otra realidad, que es que la clase política no vive en Petare. La clase política no vive, no sé, en Capacho, o en el Táchira, o en Zulia. ¿No? Entonces no sabe cómo es que nosotros los pobres diariamente asumimos la vida. Entonces por eso es que, bueno, discursean de la pobreza, discursean del hambre, discursean de la inflación, pero es discurso nada más. No. Yo quisiera saber si un político puede vivir con el sueldo de un trabajador. Yo quisiera saber, pues. Con 130 bolívares. Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay un tema clave también en todo esto y es la voluntad, por ejemplo, en el tema de los migrantes. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo esta tarde, pero queda abierta porque esto va a ser un debate, por supuesto que va a partir desde acá, desde la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral estudie alguna forma para que los migrantes puedan participar en un proceso electoral. La voluntad política de que esto ocurra, entendiendo la idea que mencionábamos a Felipe Mujica, que tal vez no es una ciencia exacta, pero quienes migraron de Venezuela probablemente migraron por su descontento con la situación y por ende con la forma como se ejecuta el gobierno acá. Y es fácil pensar que esas personas no van precisamente a votar por este gobierno. Entonces es parte también de la voluntad política que exista de entender esa realidad y hacerlo posible. Emilio Usecha estuvo con nosotros, coordinador adjunto de UPP 89. Recuerden que nuestras entrevistas están disponibles en el canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.